Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 100. Bienvenidos a clase número 100. 1, 0, 0, 100. Esta es la antepenúltima clase del OA 14, el objeto transneptuniano, para empezar el OA 15 de la nube de Oort. Y después el OA 16, 17 y 18. Y después Unidad 3, 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 Unidad 3. Bueno, OA 14, objetivo 4. Comprender y entender y analizar sobre los tipos de objetos transneptunianos o TNS que están tanto en el cinturón de Kuiper como en el disco disperso o en la nube de Oort. Dado que tu solicitud actual es sobre los tipos de telescopios, de los tipos de objetos transneptunianos o TNS, y considerando tus preguntas previas sobre el cinturón de Kuiper, planetas enanos, Plutón, Iris, Haumea, Makemake, Ceres, sus lunas, características, importancia, impacto y origen, entiendo que buscas una clasificación clara y detallada de los TNS, con sus categorías, características distintivas y ejemplos relevantes, enfocándote en su contexto dinámico y estructural en el sistema solar. Esta respuesta se basa en datos actualizados hasta el 18 de septiembre de 2025. Actualmente estamos a 7 de octubre. Hoy es martes 7 de octubre del 2025, no 18 de septiembre. Porque el 18 de septiembre fue un viernes y eso fue hace 3 viernes atrás. 3 viernes. Bueno, casi 3 viernes en realidad. 18 días en realidad, pero es lo mismo, es lo mismo. Si ustedes entienden a qué me refiero, claro. Bueno, utilizando fuentes confiables como NASA, ESA, la IAU y observaciones de misiones como New Horizons 2015 a 2019 y telescopios como Hubble, Keck y James Webb Telescope, la información se organiza en secciones para describir los tipos principales de TNOS, sus propiedades y su importancia. Si deseas una prueba de bla bla bla, más detalles o aclarar términos como bla bla, bla 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 o bla bla, por favor indícalos. Definición de objetos transneptunianos. Los objetos transneptunianos o TNS son cuerpos celestes que orbitan el Sol a una distancia promedio mayor que la de Neptuno. O sea, aproximadamente 30.1 unidades astronómicas, aproximadamente 4.5 mil millones de años. No, de kilómetros, no años, perdón. Se encuentran principalmente en el cinturón de Kuiper, aproximadamente 30 a 50 unidades astronómicas, región en forma de donut con aproximadamente 100.000 objetos mayores a 100 kilómetros. Cinturón de Kuiper aproximadamente entre 30 a 50 unidades astronómicas, región en forma de donut con aproximadamente 100.000 objetos mayores a 100 kilómetros. Disco disperso mayor a 50 unidades astronómicas, con órbitas muy excéntricas e inclinadas. Y la nube de Oort entre 2000 a 100.000 unidades astronómicas hipotética, que de hecho eso voy a enseñar en la clase de la 105 a la 113, que es parte del OA 15. Si saben a qué me refiero, claro. Bueno, fuente de cometas de periodo largo no confirmada directamente. Formados hace aproximadamente 4.6 mil millones de años en el disco protoplanetario, los TNOS están compuestos de hielo, aproximadamente 50-70%, agua, metano, nitrógeno y roca, aproximadamente 30-50%, con tamaños desde aproximadamente 1 kilómetro hasta 2.377 kilómetros, como Plutón. Su clasificación se basa en sus órbitas, dinámicas y características físicas. Ok, chiquilines. Ok, doki, loki, loki. En sus órbitas, dinámicas y características físicas, ejemplo, equilibrio hidrostático, o sea que tienen suficiente gravedad para ser esféricos. O elipsoidal como Haumea debido a su rotación de 3.9 horas. Tipos de objetos transneptunianos. El verdadero objetivo de la clase.
Tipos de objetos transneptunianos. Los TNS se clasifican en función de sus órbitas y su interacción gravitacional con Neptuno según el modelo de NISA de Gómez et al. 2005 y observaciones de Pan, Stars, LSST y otros. A continuación se detallan los tipos principales. 1. Objetos del cinturón de Kuiper o KBOS. Descripción: TNS que orbitan en el cinturón de Kuiper entre aproximadamente 30 y 50 unidades astronómicas, una región en forma de donut más allá de Neptuno. Se dividen en subtipos según su dinámica orbital. Subtipos: KBOS clásicos, cold o fríos o calientes. Órbita estables, baja excentricidad entre 0.01 y 0.2, semieje mayor entre 40 y 50 unidades astronómicas. Inclinación baja, frío aproximadamente menor a 5 grados, o moderada y caliente entre 5 a 30 grados de inclinación. Características: formados en situ, poco perturbados por Neptuno. Frío, órbitas casi circulares, calientes, más inclinadas por interacciones pasadas. Composición: hielo aproximadamente 50-70%, agua, metano, roca aproximadamente 30-50%, tolins orgánicos en un tamaño aproximadamente entre 100 a 1430 kilómetros. Ejemplo: Makemake en 1430 kilómetros, aproximadamente 45.3 unidades astronómicas, excentricidad 0.16 y albedo 0.8, que es muy brillante. Población: aproximadamente 70.000 KBOS, o sea, objetos del cinturón de Kuiper, según el telescopio de LSST, aproximadamente 80% clásicos en el cinturón de Kuiper. 2. KBOS resonantes. Básicamente los KBOS resonantes son los que están en resonancia con Neptuno por sus perturbaciones gravitacionales. Órbita: capturados en estabilizados por Neptuno, evitando colisiones. Resultado de la migración de Neptuno. Aproximadamente entre 15 a 30 unidades astronómicas. Capturados en resonancias orbitales con Neptuno. Ejemplo: 3 dividido en 2, 2 dividido en 1, 5 dividido en 3. Semieje mayor, aproximadamente 39 a 48 unidades astronómicas. Bueno, características: como dije, estabilizado por Neptuno, o sea, evitando colisiones. Resultado de la migración de Neptuno entre 15 a 30 unidades astronómicas, modelo de NISA. Subgrupo Plutino, resonancia 3 dividido en 2, aproximadamente 39 a 40 unidades astronómicas, nombrados por Plutón. Composición: similar a KBOS clásicos con hielos y tolens, tamaño aproximadamente entre 100 a 2377 kilómetros. Ejemplos: Plutón aproximadamente 2377 kilómetros, con 3 dividido en 2, aproximadamente 39.5 unidades astronómicas. Tiene 5 lunas que escalan de 1212 kilómetros: Nix, Hydra, Cerbero y Estigia. Orcus aproximadamente 910 kilómetros, 3 dividido en 2, aproximadamente 39 unidades astronómicas. Una luna llamada Bank con un diámetro de aproximadamente 440 kilómetros. Haumea tiene aproximadamente 1632 kilómetros de diámetro, perturbación 7 dividido en 12, aproximadamente 43.3 unidades astronómicas. Tiene dos lunas, que es Giaca de aproximadamente 310 kilómetros y Namaka de aproximadamente 170 kilómetros. Y tiene un anillo de aproximadamente 2287 kilómetros de diámetro. No, de radio. Población: aproximadamente 1000 objetos resonantes y aproximadamente 700 plutinos. 3. KBOS de contacto binario pequeños. Órbita entre 40 y 50 unidades astronómicas con baja excentricidad. Características: objetos pequeños entre 1 a 100 kilómetros, algunos bilobulares por fusión suave. Ejemplo: Arrocota, aproximadamente 30 kilómetros. Descubierto por la misión New Horizons de 2019, que tiene una forma bilobular y superficie roja con tolins por metano. Composición: hielo aproximadamente 60%, roca aproximadamente 40% y tolins. Población: aproximadamente 30.000 aproximadamente 30.000 KBOS mayores a 10 kilómetros en esa zona. Importancia:
Evidencian la formación del cinturón de Kuiper post-migración de Neptuno. Cabezas resonantes, ejemplo, Plutón, Haumea, confirman el modelo de NISA. Objetos pequeños, ejemplo, al Rocot, muestran la creación solar aproximadamente 4.6 mil millones de años. 2. Objetos del disco disperso o SDOS. Descripción. TNOS con órbitas excéntricas inclinadas dispersado por interacciones gravitacionales con Neptuno durante su migración entre hace 4.1 a 3.8 mil millones de años. Características: órbita semieje mayor aproximadamente 50 unidades astronómicas. Alta excentricidad aproximadamente 0.3 a 0.8. Inclinación entre 10 a 44 grados. Perigelio cerca de Neptuno aproximadamente entre 30 a 38 unidades astronómicas. Afelio hasta entre 100 a 1000 unidades astronómicas. Composición: hielo aproximadamente 50 a 70%. Roca aproximadamente 30 a 50%. Tollens, ejemplo Eris con metano joven debido a la radiación ultravioleta o radiación cósmica, según James Webb Telescope de 2024. Tamaño entre 100 a 2326 kilómetros. Ejemplos: Eris aproximadamente 2326 kilómetros, aproximadamente 67.8 unidades astronómicas, excentricidad 0.44, inclinación 44 grados aproximadamente, tiene una luna llamada Dysnomia de aproximadamente 700 kilómetros. Sedna, aproximadamente 995 kilómetros con aproximadamente 506 unidades astronómicas, excentricidad 0.85, Perigeo aproximadamente 76 unidades astronómicas, Afelio 937 unidades astronómicas. Eso es mucho. Importancia. Evidencia la dispersión gravitacional por Neptuno. Sedna sugiere posible interacción con la nube de Oort interna o un planeta no descubierto, aproximadamente 9 unidades astronómicas, según la hipotética hipótesis del planeta 9, que en este caso es el planeta X. El planeta del planeta 9. El noveno, o en este caso el 10º planeta del sistema solar. O sea, el planeta X. El que se llamaba planeta B, que es el planeta número 5, porque B es 5 en romano y X es 10. Le estoy dando algunos datitos que ustedes no sabían. 3. Planetas enanos. Descripción. TNOS con equilibrio hidrostático, forma esférica o elipsoidal definidos por la IAU en 2006 como cuerpos que orbitan el Sol, no dispersan su órbita y no son satélites. Características: órbita, cinturón de Kuiper, Plutón, Haumea, Makemake o disco disperso Eris. Tamaño entre 500 a 2377 kilómetros. Masa entre 0.63 a 16.6 por 10 elevado a 21 kilogramos. Composición: hielo aproximadamente 50-70%, roca aproximadamente 30-50% tones. Ejemplo: Plutón con glaciares, Eris con albero aproximadamente 0.96, o sea 96% refleja el 96% de la luz. Lunas formadas por colisiones masivas hace aproximadamente 4.000 millones de años. Actividad posible: criovolcanismo en Plutón con océanos superficiales en Eris y Makemake, según James Webb Telescope. Ejemplos: Plutón aproximadamente 2.377 kilómetros, aproximadamente 1.31 por 10 a la 22 kilogramos. ¿Cómo se dice? 3 dividido en 2 con Neptuno en perturbaciones gravitacionales, aproximadamente 39.5 unidades astronómicas, con 5 lunas, que es Caronte, Nix, Hydra, Kerbero y Estigia. Atmósfera aproximadamente 10 microbars, o sea 0.01% de la presión 0.1% de la presión atmosférica. Eris aproximadamente 2.326 kilómetros, con aproximadamente 2.326 kilómetros de diámetro, 1.66 por 10 a la 22 kilogramos.
aproximadamente 67.8 unidades astronómicas, con una luna llamada Disney de aproximadamente 700 kilómetros. Haumea, aproximadamente 1632 lunas con una masa de aproximadamente 4.01 por 10 a la 21 kilogramos, masa aproximadamente 7.7 resonancia 7 dividido en 12 con Neptuno. Aproximadamente 43.3 unidades astronómicas con dos lunas llamadas Hyaka de 310 kilómetros y Namaka de 170 kilómetros. Dos lunas que son sus dos lunas y tiene un anillo de 2.487 kilómetros, que es más que su diámetro, que es un 45% su diámetro. Que de hecho es casi un 50% más que su diámetro. Porque ese por ciento más sería el doble exactamente el doble, pero es la mitad de eso más lo que ya tenía. Bueno, Haumea, bla bla bla. Bueno, Makemake, aproximadamente 1430 kilómetros, aproximadamente una masa de 3.1 por 10 a la 21 kilogramos, aproximadamente 45.3 unidades astronómicas con una luna llamada Make 2 de aproximadamente 150 kilómetros o 180, no importa. Bueno, población entre 100 a 400 candidatos según el SST, 4 confirmados como TNOS, objetos transneptunianos o Trans-Neptunian Objects. Importancia. Redefinieron la astronomía según la IAU de 2006, Plutón siendo reclasificado como planeta enano por culpa de Eris. Clave para astrobiología, océanos, Tollens y geología criovolcanismo. 4. Objetos separados o detached objects. Descripción TNOS con perihelio lo suficientemente alejados, aproximadamente 40 unidades astronómicas, para no interactuar significativamente con Neptuno. Características. Órbita muy extensa, aproximadamente 0.5 a 0.9. Semieje mayor a entre 50.000 unidades astronómicas. Inclinación variada aproximadamente 10 a 30 grados. Origen dispensado por interacciones con un posible planeta 9 entre 400 a 800 unidades astronómicas o eventos estelares. Composición. Similar a otros TNOS como hechos de hielo, aproximadamente 50-70%, roca aproximadamente 30-50%. Tamaño aproximadamente entre 100 a 1000 kilómetros. Ejemplo, Sedna aproximadamente 995 kilómetros a una distancia de 506 unidades astronómicas. Perihelio aproximadamente 76 unidades astronómicas y Afelio 937 unidades astronómicas. Excentricidad aproximadamente 0.85. Población entre 10 a 50 objetos conocidos según el SST. Importancia. Sugiere la existencia del planeta nuevo e interacciones estelares pasadas aproximadamente 4.000 millones de años. Misiones de años, aproximadamente 5 cometas de periodo corto. Descripción TNOS pequeños y aproximadamente 1 a 10 kilómetros del cinturón de Kuiper que se acerca al Sol a menos a 5 unidades astronómicas. Desarrollando colas por sublimación de hielos. Características: órbita periodo menor a 200 años, excentricidad alta entre 0.5 a 0.9. Composición: hielo aproximadamente 60% agua y dióxido de carbono y roca aproximadamente 40% con Tollens. Ejemplo: 67P Churyumov Gerasimenko, aproximadamente 4 kilómetros según la misión Rosetta de 2014 a 2016. Población aproximadamente 500 cometas conocidos. Importancia: aportaron entre 10 a 50% del agua terrestre, aproximadamente 1.4 por 10 elevado a 18 metros cúbicos. Y orgánicos aproximadamente hace 3.8 mil millones de años, parte del gran bombardeo tardío. Gráfico diámetros de TNOS por tipos. Falta poquito para que termine esta clase. La clase número 100, por cierto. Bueno.
Plutón, planeta enano, diámetro 2.377 kilómetros. Eris, SDO del disco disperso, 2.326 kilómetros. Haumea resonante, 1.632 kilómetros. Makemake clásico, 1.430 kilómetros. Sedna separado, aproximadamente 925 kilómetros. Orcus Plutino, aproximadamente 910 kilómetros. Y Arrokoth clásico, aproximadamente 30 kilómetros. Bla, 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 bla. Explicación. Compara tamaños de TNOS, aproximadamente 30 en 2.377 kilómetros, por tipo destacando la diversidad de planetas enanos, resonantes, clásicos y separados. Conclusión. Los objetos transneptunianos se dividen en K1, KBS clásicos, su órbita está entre 40 y 50 unidades astronómicas como Makemake y Arrokoth. 2. KBS resonantes captura por Neptuno, ejemplo Plutón 3 dividido en 2, Haumea 7 dividido en 2 y Orcus. Planetas enanos, equilibrio hidrostático, Plutón, Eris, Haumea y Makemake. 4. Disco disperso, órbitas muy excéntricas como Eris y Sedna que podría estar cerca de la nube de orden interna. 5. Objetos separados que interactúan con Neptuno, ejemplo Sedna que está aproximadamente entre 76 a 506 como promedio y máximo 937 unidades astronómicas. 6. Cometas, pequeños órbitas cercanas al Sol, aproximadamente 67 p, formados hace aproximadamente 4.6 mil millones de años, moldeados por la migración de Neptuno, son clave para entender la formación del sistema solar, astrobiología, agua orgánicos y dinámica. Resonancias no generan auroras. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Esta fue la clase número 100. Nos vemos en un rato más o más tarde en la clase número 101, que es qué hubiera pasado si si no existieran tecnologías en el cinturón de Kuiper. Adiós. Ah, por cierto, pasado mañana primera clase del taller de matemáticas.